Hola, ¿cómo están mis queridos suscriptores y suscriptoras? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia de reflexión, como siempre, en su canal de las mejores historias, Latido de Corazón y Vida. Hoy quiero compartir contigo una conmovedora historia que sin lugar a duda nos dejará una profunda enseñanza y una profunda reflexión. No sin antes recordarte que debes de suscribirte, si aún no lo estás, activa la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. El campesino halló un saco pesado. Creyó que eran camotes, pero cuando lo abrió, no lo podía creer. Don Eusebio Ventura Morán vivía en el pueblo de Taos, nombre que había recibido porque muchos allí habían llegado desde México huyendo de la pobreza y se juntaron con un pueblo que venía de Alemania. Ellos también venían siendo perseguidos por sus creencias religiosas y problemas con algunos malhechores hasta ese momento. En el condado de Taos, pueblo de Taos, Nuevo México, con el pasar de los años, Euselio logró tener una esposa de México, quien lamentablemente fue deportada, pero su hijo, fruto de ese amor, había logrado quedarse. Desde ese momento, ellos estaban acostumbrados a sobrevivir como les fuera posible. Don Euselio quería traer a su esposa nuevamente. Su hijo la extrañaba igual que él, pero estaban huyendo de la policía de migración, no tanto por él sino por su hijo, quien tampoco tenía documentos. Desde ese momento reunir el dinero para traer a su esposa y madre de su hijo se convertiría en su objetivo principal. Sería una prioridad para ellos. Cuidadosamente se iban ambos entre los campos buscando trabajo. Era conocido entre los jornaleros que quienes no traían documentos cobraban menos, no porque era un tipo de abuso. En muchos casos, los dueños de las haciendas les daban alojamiento y allí mismo les descontaban la alimentación y la habitación también. A muchos les parecía más seguro estar internados en los campos. Otros cuidaban de las parcelas de sus empleadores a cambio de ello. Se sabía que cada cierto tiempo la policía hacía inspecciones, pero para cuando esto sucedía, ya todos estaban avisados. Pero Euselio y su hijo solían cobrar completo pues dormían en la calle, en el campo dentro de los arbustos, donde sea que les diera la noche. Solían despedirse de sus amigos y tomaban rumbos desconocidos. Al final de la jornada, nadie se imaginaba que ellos, cuando oscurecía, terminaban durmiendo dentro de una bolsa de dormir al pie de algún árbol o a orillas de algún río. En varias ocasiones, cuando la gente los había visto, no les llamaba la atención, pues en el campo ellos solían ver a muchos campistas, así que por mucho tiempo lo habían hecho así. No pudieron arrendar una habitación o algún departamento porque reunían todo el dinero posible para poder pagar una multa y regularizar ellos sus documentos. El sacrificio que hacían los fortalecería día a día como padre e hijo. En medio de la noche, mientras intentaba dormir, recordaban por qué lo hacían. Necesitaban más de $8,000 para poder aliviar todo lo que hasta ahora les había pasado, además que no tenían un lugar donde quedarse. Pero un día se le presentaría a don Euselio una oportunidad que cambiaría su vida. Era invierno y un hombre iba a perder su cosecha si es que no era sacado a tiempo al mercado. Lamentablemente, por estar endeudado, no tenía dinero para cosechar los duraznos. De no sacarlos a tiempo durante los 3 meses siguientes, perdería gran parte de la cosecha. El hombre tenía un viejo camión donde a duras penas lo podía llenar para sacarlo al mercado, además que éste tenía clientes que esperaban en sus propios puestos de duraznos. Nadie quería venir al campo a llevárselos. Sin embargo, ese día que Euselio buscaba dónde dormir, ya habían cenado temprano, pan con leche y mantequilla que cargaban en sus mochilas desde temprano. Era domingo y notaron el sonido de un motor yendo y viniendo cerca de allí. Les fue extraño, pues era un día en el que descansaban todos. ¿Quién estaría trabajando siendo las 6 p.m?, se preguntaban. El cielo estaba de color naranja y pronto oscurecería. No podían dormir. Dieron las 7 y el motor aún se escuchaba.
Como no pudieron dormir, ambos se acercaron gritando. Tenían que gritar porque a esa hora todos los dueños de las tierras tenían un vigía y nadie acostumbraba a merodear los campos de nadie, salvo que sea algún familiar del dueño, o de lo contrario podrían ser catalogados como ladrones. Sabiendo esto, padre e hijo dejaron sus bolsas de dormir extendidas, pues planeaban solo ver y luego volver a dormir y despertar temprano para volver a su trabajo. Cuando llegaron a la tranquera de la propiedad, vieron al anciano y a un jovencito cosechando duraznos de los árboles a toda máquina. Ellos habían llamado, pero vieron que no los escuchaban. Estaban haciéndolo a mucha prisa, por lo que no se percataron que ellos estaban llamando. El perro del anciano corrió ladrando y fue allí donde ellos se dieron cuenta. Al acercarse les preguntaron qué hacían allí. Euselio y su hijo, al no tener otra opción, pues era muy sospechoso, decidieron ayudar al hombre en apuros y dijeron: «Podemos ayudar». El hombre los miró extrañado, pues no se sabía de alguien o algún jornalero que trabaje durante la noche, pero realmente le urgía cosechar lo más pronto posible. Pero había otro problema más. El hombre anciano dijo que no tenía dinero para pagarles, que les podía dar frutas o comida. Euselio vio la oportunidad y pensó en lo que ellos necesitaban. Ahora el invierno vendría en unos meses y allí sí que ellos la pasarían mal. «Podría dejarnos dormir en algún espacio o hasta en el granero», dijo Euselio mostrando un rostro de que no le importaba dónde. El anciano abrió más los ojos, pero intentó disimular su emoción cuando pensó que obtendría 2 trabajadores solo por alojamiento y comida. «Miren», dijo él, «tenemos un trato, pero necesito sacar toda la cosecha y llevarla al almacén de la fruta en el centro. Todo en jabas, además de la selección, y el trabajo empezará a las 7 de la mañana y terminará a las 8 de la noche». «Realmente es una masacre», dijo el anciano, como dudando que aceptasen después de lo que acababa de mencionar, sobre todo lo último que había dicho. Pero grande fue su asombro cuando Euselio lo interrumpió y le dijo que tenían un trato. Al instante empezaron a ayudar, ni siquiera dijeron que volverían al día siguiente. Arrancaron con la selección y la cosecha de inmediato. Ese día trabajaron seleccionando todo lo que podían, eran 10 hectáreas, de puro duraznos, entre maduros y pintones. El hombre trabajó con ellos hombro a hombro. Ese día no durmieron, eran las 6 de la mañana cuando rayó el alba y Euselio con su hijo acabaron las primeras 3 hectáreas. No había ningún durazno maduro ni pintón en los árboles. El viejo estaba más que satisfecho con el trabajo realizado, sobre todo por la rapidez que ellos tenían, pues se podía saber que tenían experiencia y eso les había hecho ganar tiempo. Ese día el viejo ordeñó a las vacas, hizo pan y comieron hasta saciarse. El sueño los venció. El hijo de Euselio pensaba en su puesto de trabajo que había perdido, pero al final el cansancio pudo más y dijeron que volverían algún día. Después de todo, ya habían cobrado su primera quincena. El sueño los venció a todos menos al viejo. Él tenía ahora que llevar a los almacenes el durazno. Después de eso, dijo que dormiría un par de horas. Al regresar de llevar la mercadería, traía el dinero en una bolsa, subió a su recámara y satisfecho se quedó dormido. Tenían el cuerpo cansado y eran las 4 de la tarde cuando los 3 despertaron. No quisieron despertar al viejo. Euselio sabía conducir y así cargaron el camión nuevamente con 3 hectáreas más. El viejo había despertado y eran como las 2 de la mañana cuando los observó. Allí estaba su viejo camión que veía repleto de duraznos estivados, todo seleccionado por tiempo de madurez y tamaños. El viejo no lo podía creer, tanta fue su emoción que dijo que desde la semana siguiente les pagaría un jornal como se pagaba en otras cosechas. El dinero le llegaba a su cuenta de banco, el dinero retornaba a sus manos, él pagaba sus deudas, además que ese fin de semana les dio su jornada. Con gran entusiasmo, logró terminar de cosechar el viejo dueño de las tierras. «La siguiente cosecha alistaremos las 10 hectáreas para papas», dijo el viejo dándose ánimo nuevamente. El viejo compró esas 10 hectáreas que estaban al costado de sus tierras, a las faldas de las montañas. Nadie había querido sembrar allí por lo rocoso que era, pero Euselio y su hijo no ponían peros.
Iniciaron así la preparación de las tierras para la nueva siembra de papas. El trabajo fue arduo, pero se preparó las tierras a tiempo según la estación. Todo estaba marchando bien. Euselio tenía el dinero ya para pagar sus multas y traer a su esposa. Después de más de 4 años, la familia se reencontraba. Euselio no perdió tiempo y arreglaron sus papeles para poder quedarse. Tomó tiempo, pero ahora ya podían trabajar tranquilos. Aunque ya tenían sus papeles en regla, les era inevitable no recordar las veces que habían tenido que dormir a la intemperie, las bolsas de dormir, así como los días que les tocó vivir corriendo y huyendo de la policía de migración. A veces, cuando estaban en los paraderos esperando el bus, no podían ver a algún agente sin que se les acelerase el corazón, pero luego se calmaban recordando que si los intervenían, podrían mostrar sus documentos y seguir con sus vidas con total tranquilidad. Su madre jamás supo por lo que habían pasado. Ellos decidieron no contarle simplemente. Creyó que siempre habían estado en la casa de aquel viejo a salvo. ¿Qué más importaba? Estaban juntos, y eso sí era un milagro por el cual ambos, tanto Euselio como su hijo, habían estado esperando con mucho anhelo. Ahora estaban alojados en la casa del dueño de las tierras. Vivían allí y sacaban adelante. Era un desafío muy grande. Pero si completaban esa tarea, el viejo dueño de las tierras se volvería millonario, así que estaba muy emocionado para el día de la cosecha. Todo transcurría con normalidad hasta que la primera cosecha llegó. El viejo ya no saludaba como antes. Tenía una enorme camioneta y ahora podía pagar más jornaleros y acelerar mucho más el trabajo. Mandó a sacar los árboles de durazno y terminaron sembrando papas nuevamente. Allí estaba el dinero, así que allí fue. Algo que se le había pasado desapercibido era que Euselio era quien sabía sobre la siembra de esta, pues él había trabajado en otros campos. Él le había dado la idea y le había colocado los clientes, pero el viejo dueño de las tierras pareció olvidarlo cuando empezó a ganar mucho dinero. Euselio dio una orden de que las tierras deberían descansar, y cuando el viejo llegó, pegó un grito al cielo al ver que la siembra se había postergado. ¿Quién ha dado la orden?, preguntó airado y ofuscado, y Euselio salió a su encuentro y aceptó que él lo había hecho. El viejo no entendió la razón y al final discutieron. El viejo terminó echándolo. Era claro que a él solo le importaba el dinero. Mandó a contratar nuevos jornaleros y Euselio se despedía de ese lugar. Consiguió trabajo en un campo de hortalizas al costado de las tierras del viejo. Allí trabajó y logró comprar una vieja choza con un pedazo de tierra, la cual el dueño de la siembra de verduras no quería utilizar, pues requería de una inversión más fuerte y no la tenía. Euselio pudo haberse ofrecido a ayudarle otra vez, pero viendo cómo le habían pagado la primera vez, decidió sembrarla él solo, diciéndole que él tenía algo de dinero. El hombre entonces le dijo que si él sembraba ese lugar, podría hacerse propietario sacando los permisos y el Estado le apoyaría. Euselio no entendió eso, solo sabía que él tenía la fuerza. Aún tenía 50 años, pero tenía aún fuerza. Se había preguntado cuándo trabajaría para él. Siempre estaba trabajando para alguien más, menos para él y su familia. Así que con su hijo se dieron a la tarea de preparar poco a poco todo. Empezaron desde cero con las 2 hectáreas de tierra rocosas y polvorientas. El hombre vecino, quien tenía agua, no creía que esas tierras pudieran ser fructíferas. Sin embargo, se ofrecía a darles agua, medio desconfiando que él podría hacerlo. El agua fluyó y Euselio tenía experiencia. Sabía que el agua terminaría soltando la tierra y así empezaron. Casi no dormían de la emoción que desde mucho tiempo él había querido sus propias tierras y ahora estaba allí. A pulso lo hizo y muchos lo observaron. Sin embargo, el dinero se le acabó. El desánimo estaba viniendo por él, pues la estación para sembrar vendría pronto y no estaba listo. Al parecer, las noticias sobre la adquisición de tierras por parte de Euselio no le gustó para nada al dueño de las tierras donde él había trabajado antes. Euselio y su hijo y hasta su esposa habían invertido allí su tiempo y dinero, y nada les había sido devuelto. El dueño de esas tierras sabía que él tenía conocimiento de cómo sembrar las papas.
Con su cosecha arruinada por la estación, porque la estación le había ganado, el hombre estaba furioso. Había perdido toda la cosecha casi, con papas que al final de la temporada no habían alcanzado su tamaño ideal por la época de frío. Ahora el frío se iba y era tiempo recién de sembrar, y como Euselio le había dicho, y la razón por la que lo habían despedido incluso. No había sido culpa de Euselio, en realidad el hombre mismo había tomado esa decisión de sembrar cuando aún no era temporada. Pero esta gran pérdida en el dueño de las tierras haría que el anciano tuviera la osadía no solo de perjudicarlo en comprar las tierras cercanas a las que Euselio había preparado, sino que se encargaría también de traer a las autoridades para que vieran que él estuviese haciendo todo acorde a la ley. El anciano dueño de las tierras sembró árboles y cualquier cosa que creciera de la estación, y por último reclamó las tierras más sueltas que habían estado en posesión de Euselio. El Estado le brindó el apoyo al ser él un ciudadano natural de la zona, y de esta forma arrinconó a las faldas de las montañas al pobre Euselio, que ahora sentía que esta injusticia terminaría por llevárselo todo. Resignado pero tratando de darse ánimo, Euselio volvió a trabajar, esta vez sembrando camotes. Nadie lo hacía, ni lo había intentado. El terreno era demasiado rocoso y antes allí había estado un viejo almacén de maquinarias pesadas que antes habían servido para una mina, pero de eso solo habían quedado ruinas. Euselio empezó su siembra, y aún así, quien había sido su empleador se burlaba de él. Pensaba que de esas tierras no sacaría nada. Ya casi estaba por sembrar en el cerro algo que también podría dar así. Sería la maracuyá. Lo sembraría a las faldas de las montañas, así éstas luego treparían por ella. Las cuidó y vigiló, y al cabo de unos meses las plantas trepaban por las montañas y terminaron por volverlas casi todas verdes. Para cuando llegó la primavera, tenían maracuyá por montón, además de camotes. Estos no iban a desarrollar bien, pero al menos serían dulces, dijo Euselio en su mente. Ese día empezaría la cosecha de maracuyá. En cajones y bicicletas sacaban las cajas hasta de 5 kilómetros a la carretera, para que fuesen llevados al mercado central. Allí Euselio sabría que las maracuyá en esos días no eran muy cotizadas, pero al menos tendrían para comer mientras esperaban que el camote creciese, o la papa dulce como se le conocía allí. Esperaban que crecieran un poco más. Le puso fertilizantes, fortificantes, y al final solo tocaba esperar la estación para la cosecha. Esperaba que diera resultado. Aún tenía maracuyá para ofrecer y con eso sobrevivirían hasta por 3 meses. Sin embargo, él jamás esperó que ese aguante a la situación y soportar a su antiguo empleador, después de mucho, le darían una de las recompensas que le cambiaría la vida de él, un inmigrante, y su familia. Había llegado el día de la cosecha y en el campo contiguo, campo que antes había sido su propiedad, estaban las cosechadoras echando el polvo y barro mientras sacaban toneladas de papa. Allí estaba el viejo, esperando la decepción de Euselio cuando empezara su cosecha y se diera cuenta que los camotes no habían desarrollado como deberían. Le estaría por tocar seleccionar las más grandes, a diferencia de él, quien estaba confiado que el riesgo de tener papas atrofiadas sería el mínimo. Efectivamente, al iniciar la cosecha, Euselio se dio cuenta y tan solo con sacar el primer racimo descubrió que tendría mucho trabajo para seleccionar gran cantidad de camotes grandes y enanos. El viejo lo observaba mientras se fumaba un habano. Por alguna razón, le tenía envidia. Él mismo lo había echado y despojado de sus tierras. Verlo en esas circunstancias debió darle satisfacción y darse quizá por satisfecho. Sin embargo, allí estaba felicitándose por su gran plan de arrinconarlo a las faldas de las montañas, que aunque ahora lucían verdes por la maracuyá, él sabía que esa fruta no era muy solicitada. Euselio, algo avergonzado por las miradas del viejo y algunos jornaleros, empezó a sollozar. El viejo dueño de las tierras había conseguido quebrarlo después de todo. El hijo de Euselio lo animaba, por lo que decidieron irse más lejos de allí, a las faldas de las montañas. Los jornaleros se burlaban cuando en un tirón
que dio Euselio, se sentó de golpe al no poder quitar la planta de los camotes. Se rascó la cabeza y observaba a su hijo, pero éste estaba distraído, viendo cómo el viejo y otros lo miraban como que habían triunfado. De fondo el viejo usaba un pico para liberar la planta. Cada planta sumaba, decía, así que no podía dejar nada en la tierra. Entonces de un tirón logró sacarla, pero no solo eso sacó. Enredada en medio de sus raíces y los camotes estaba un saco, algo grande y pesado. Euselio pensó que sería que los camotes habrían crecido dentro del saco. Cortó la planta y luego procedió a llevarse el saco. Pero este pesaba más de lo común, por lo que, en el camino de regreso a su choza, tuvo que soltarlo. Al abrirlo, la recompensa de su tan larga espera y respuesta a todas las injusticias vividas hasta ese día estaba allí frente a él. El saco no solo contenía camotes, sino que dentro de este habían unas piedras, o lo que parecía ser piedras eran montículos de oro. Él creía saber qué eran, pero eso lo había deducido nada más. Llevó el saco mientras el viejo ya se retiraba. Él ahora tenía una sonrisa por lo que presentía que era lo que pensaba. Al llegar a la choza, allí estaba su hijo desanimado, pero este cobró ánimo al verlo sonreír. Sabía que su padre siempre tenía un plan de respaldo para todo. Es más, había sido esa actitud la que los había mantenido unidos y había permitido que ellos ahora estuviesen juntos. La fe de este hombre y sus oraciones a Dios los había sostenido todo este tiempo. El hijo de Euselio se acercó y junto con él sacaron los montículos que estaban rodeados de las raíces del camote. Al instante, su padre, Euselio, quien cuando era joven había trabajado en una mina, quería desilusionarse de una vez por todas, y rayó el primer montículo solo para asegurarse que no se esté animando en vano. Entonces, lloró de alegría cuando supo que era lo que pensaba. Habían como 40 kilogramos de oro distribuidos en montículos. Él jamás lo había querido, pero ahora sus objetivos habían cambiado. De sembrador y campesino había pasado a ser minero involuntariamente, una profesión que él había abandonado muchos años atrás en su natal México, pero que ahora, gracias a su conocimiento, lo habían puesto allí, en el momento exacto, en el lugar correcto. Euselio hizo su vida allí, sabía que sería saboteado de alguna forma, así que buscó los permisos y compró las tierras. Cuando se tituló, abrió allí una pequeña refinería de oro y su vecino, como era de esperarse, se burló de él. Al final, él se convirtió en la refinería más grande en el pueblo. Le brindó trabajo a muchos, sobre todo a inmigrantes. Muchos llegaban allí buscando refugio y él a muchos les pagó los trámites para que se formalizaran. De esa manera ayudó a muchos a trabajar y forjar un futuro no solamente para ellos, sino también para sus familias. El dinero fluyó y de esos días de pena, días de nostalgia, solo quedaban recuerdos. Recuerdos que cada vez que llegaba un tiempo, él los sacaba a la luz para recordar muchas veces que dentro de las desgracias e injusticias que le pasan a un ser humano, está el camino y el destino que Dios pone para salvaguardar a sus hijos, los que son justos y le temen. Espero que esta historia te haya gustado como a mí. Espero que hayas podido captar el corazón de la historia. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y te invito a suscribirte si llegaste hasta este punto del video. Déjame un comentario y dale like al video. Te estaré esperando abajo para regalarte un corazón. Nos vemos. Hasta la próxima historia en tu canal Latido de Corazón y Vida.